En mi juventud fui bastante tímido y se me complicaban las relaciones con las muchachas. Me daba miedo, me daban nervios, no sabía qué decir, qué hacer. Y siempre quise que alguien me pasara la receta para lograr enamorar a la muchacha de mis sueños. Pero eso no pasaba. Sencillamente las estrategias no las sabía aplicar. No fue hasta el momento en que empecé a intentarlo y con quien ahora es mi esposa empezamos a llevar una relación que encontré que podía lograr el objetivo y gracias a Dios se permitió y hoy ahora tengo una familia, una esposa, unos hijos. Pero la experiencia de las relaciones puede generar un poquito la experiencia de unidad en la iglesia, una idea de la experiencia de la unidad de la iglesia, porque más allá de tener una fórmula escrita, debe conducirnos a la necesidad de experimentar por nosotros mismos lo que la iglesia primitiva experimentó. Más allá de tener un listado de cosas para hacer, debería ser una relación diaria la que nos lleve a repetir la experiencia de la unidad de la iglesia primitiva. Quédese con nosotros y vamos a dar repaso a esta lección para que entonces, guiados por el Espíritu Santo, podamos vivir en unidad. Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en este repaso de la lección. Y para mí es un privilegio poder presentar a quienes hoy estarán en esta mesa de diálogo. Pastor Óscar Hernández, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, muy amable y bueno, pues que el Señor nos ayude, nos asista para compartir esta lección con la gente, ¿no? Así es. Gracias por acompañarnos. Pastor Abraham Ramírez, como es de costumbre y ya es de casa, bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Creo que esta lección nos pone una muestra de que la iglesia puede lograr la unidad que el Señor tanto anhela. Y creo que siguiendo esos consejos o ese ejemplo, podemos llegar a tener unidad también en nuestras iglesias, en nuestras familias. Qué bonito sería. Sí. Qué bonito sería. Gracias por acompañarnos. Queremos compartir con ustedes el bosquejo de este repaso para que puedan irle dando seguimiento. El primer punto, fórmula de unidad, la fórmula de la unidad. Segundo punto, frutos de la unidad. Tercer punto, egoísmo versus generosidad. Estamos dando el repaso a la lección número 5, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Y antes de empezar a tocar los tópicos y a dar algunas opiniones, es necesario que sea el Espíritu Santo quien nos dirige. Así que le pido por favor que nos acompañe en esta oración. Cariñoso Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias porque sigues soñando con una iglesia que se asemeje al plan divino. Y gracias porque en esta lección nos vas a presentar y nos has presentado varios consejos. Te rogamos por favor que mientras hacemos este repaso sea el Espíritu Santo quien guíe cada sugerencia, cada opinión y también esté trabajando en la mente de quienes nos escuchan, de quienes nos ven. Padre bendito, por favor, que el resultado de este repaso sea una experiencia personal y que entonces dé frutos así como en la iglesia primitiva. Gracias, bondadoso Dios, porque nos oyes, no por ser dignos, sino por rogarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 5, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Y vamos a iniciar con el primer ítem, fórmula de la unidad. Pastor Óscar, dentro de la experiencia de la iglesia primitiva se enlistan algunas cosas. Dentro de ellas, ¿cuáles son las más relevantes que usted pudo observar? Bueno, en primer lugar, sin demeritar los demás elementos que también son esenciales e importantes, parece que había una disposición
para derribar contiendas, para eliminar pleitos, para eliminar en la mente prejuicios. Me llama mucho la atención que estos discípulos, de una manera más personal, una forma más directa, pudieran estar reunidos en un solo lugar con mujeres, con las mujeres que acompañaron a Cristo Jesús también durante sus viajes, ¿no? Y eso me llama la atención porque en la mentalidad judía pues había ciertos prejuicios tradicionales en la mente de estos hombres, ¿no? Y uno de esos prejuicios pues tenían que ver con el trato con las mujeres. Entonces, lo primero que me llama la atención es que ellos tenían esa disposición para estar juntos, derribando cualquier obstáculo y cualquier desafío para hacerlo. También me llama mucho la atención que la Escritura, la Biblia, en el libro de los Hechos, mencione que la primera actividad que realizaron, al regresar a Jerusalén, pues es orar. La oración es un ingrediente sumamente poderoso y eficaz en la vida del cristiano. Y también la oración permite que entre ellos, entre la congregación, los participantes de esa congregación, pudieran interesarse también por las necesidades, por los problemas de los compañeros o de los demás. Es decir, me parece que es una práctica que permite que uno se olvide un poco de su necesidad o pueda compartir su necesidad con los demás y pueda recibir también esa atención, ¿no? De que los demás oran por ti u oran por los compañeros, atendiendo esas necesidades a través de la oración. Me llama mucho la atención que ellos consideraran importante todos esos recuerdos que tenían acerca de la vida de Cristo Jesús, acerca de sus milagros, acerca de sus mensajes, intentaran reenfocar, ¿no? Reenfocar su pensamiento, sus conclusiones en cuanto a la vida de Cristo Jesús, ¿no? En cuanto a la misión de Cristo Jesús, que pudieran comprender por qué Cristo Jesús había muerto, por qué el Señor había resucitado, y que concluyeran determinantemente que Cristo Jesús había venido al mundo para salvar lo que se había perdido, para que el hombre pudiera encontrar el perdón de Dios y también tuviera la oportunidad de vida eterna, ¿no? Esos son ingredientes básicos. Gracias, pastor. La disposición, la oración, estar meditando en la vida de Jesús y el propósito de salvación de ese sacrificio. Así es. Pastor Abraham, ¿qué otras cosas usted puede encontrar en esta fórmula o cómo podemos completarla? Nos podemos preguntar por qué estaban juntos, ¿no? ¿Por qué estaban juntos? Bueno, ellos estaban juntos porque esperaban la promesa. 40 días antes, o 50 días, entre 40 y 50 días antes, el Señor Jesús en el aposento alto, en la última cena, como si la conocemos, les habló de algo importante. Él dijo, no los dejaré huérfanos, ¿sí? Les enviaré otro consolador. Elena White dice que de entre todos los temas que pudiera tocar el Señor Jesús, esa noche escogió ese tema. No los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, ¿no? Entonces les promete la venida del Espíritu Santo. Les promete que el Espíritu Santo iba a hacer la obra que Él hacía con ellos, ¿sí? Les haría recordar todas las cosas y ahora lo ponían en práctica. A través del Santo Espíritu ellos recordaron, como dijo el pastor, sus obras, sus milagros, sus palabras, sus sermones, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo les iba a recordar las cosas. Y dice que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Descubrieron más verdades, descubrieron el propósito de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Comprendieron el por qué había venido. Así que entonces todo esto es obra del Espíritu Santo en la mente de los discípulos, ¿no? Ahora, dice Hechos 1:4,
en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que hoy se dijo de mí. Entonces les vuelve a recordar, ustedes no se vayan de Jerusalén, ustedes quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y fue lo que obedecieron, no se fueron. Dice que después que el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Ellos, dice el versículo 12, Hechos 1:12, volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Ok? Y dice que cuando entraron, subieron al aposento alto, recordando 40 días antes esto, y dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Cómo esperas? Ellos estaban esperando. El cumplimiento de una promesa. ¿Cómo esperas? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Pero no dice que ellos estaban en oración, en ayuno, en ruego. Es una espera activa, no es una espera estéril. Y yo creo que debemos recordar que nosotros también estamos en espera. Claro. Estamos esperando el pronto regreso del Señor Jesús. Y la pregunta viene, ¿cómo esperas? ¿No? Creo que debiéramos imitar, emular a estas personas, los primeros cristianos, en oración, en ruego, en ayuno, unánimes, juntos. Que todo pensamiento egoísta pueda desaparecer de nosotros, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Claro. Para que eso se logre, ¿no? Y entonces podamos ver. Dice la última parte de la nota, que a mí fue lo que me gustó. Dice que ellos reconocieron. Dice, ojalá pudiéramos volver a vivir estos 3 años pasados, ¿verdad? Porque recordaban su convivencia y yo creo que recordaban, y nos andábamos peleando por quién iba a ser el primero. Eso no importa. ¿Sí? Ahora comprendían su mal proceder. Si tan solo pudiéramos volver a vivir estos 3 años con Jesús y recordarlo, ¿no? Entonces dice, ellos reconocieron su mal proceder, reconocieron su actitud egoísta y se arrepintieron. Pero algo les consolaba. Sabían que Jesús los perdonaría, que estaban perdonados. Y resolvieron que hasta donde fuese posible, experían su incredulidad, haciéndole o dando a conocer a Cristo Jesús, dando a conocer a su Señor. Creo que esos 3 elementos son importantes. Arrepentimiento, al recordar su mal proceder, ¿sí? Saberse perdonados. Ajá. Y comprometerse. Okay. Una resolución, ¿sí? De predicar a su Señor. Creo que eso es importante. Claro que sí. Aquí dentro de la fórmula entonces está apareciendo después de la oración, después de la meditación, el arrepentimiento, el compromiso. Porque finalmente la unidad que se habla de la iglesia primitiva justo para que fuera el día del Pentecostés es no llega por casualidad. Me llama la atención la palabra perseveraban. ¿Qué implicaciones tiene esto, Pastor Oscar? Mantener la misma experiencia, ¿no? Conservar esa disposición o esa voluntad para estar dentro del círculo en el que la influencia de Dios se manifiesta, conservarse dentro, por ejemplo, dentro de la comunidad de la iglesia, ¿no? Mantener en casa esa necesidad o ese espíritu de oración, de búsqueda, de consejo divino en la Escritura, mantenerse bajo la influencia del Espíritu de Dios. Me llama mucho la atención lo que el pastor Abraham comentaba. Al escucharlo a él y escuchar esta narración de los hechos que se vivieron en ese entonces, la lección dice que es un hecho que puede reproducirse en nuestra iglesia, ¿no? Y debería de. Y me llama la atención que uno de los elementos también, pastor, que menciona la lección
para conservarlos en comunidad, unidos, pues es el sentido de esa misión, ¿no? Es ese sentido de saberse deudores con Cristo Jesús, ¿no? Que Cristo Jesús lo ha hecho todo para nuestra salvación y en realidad nosotros no podríamos ni siquiera compensar un poco lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ese sentido de deuda, ¿no? De esa obligación moral, no como una carga no estorbosa, pues, sino de esa obligación moral para ir, predicar a los que son griegos, a los que no lo son, primero a los judíos en esta época, a los gentiles, a los entendidos, a los simples, como decía el apóstol Pablo. Cuando nosotros tengamos ese sentido de obligación moral, de deuda con Cristo Jesús, entonces comenzaremos a producir frutos de la influencia que el Espíritu Santo está ejerciendo ahora, poco a poco. Y también en nuestra época, dice la profeta del Señor, la señora White, que habrá un derramamiento del Espíritu Santo de manera muy especial y poderosa para que la iglesia proclame, ¿no?, en los últimos días, que también un mensaje de arrepentimiento y el mensaje del regreso de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esta historia puede reproducirse nuevamente en la vida de los cristianos, de los seguidores de Cristo Jesús hoy. Claro, porque de hecho la Biblia habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía, y pues finalmente nosotros estamos en parte de la historia, ¿no, Pastor Abraham? Sí, Pastor, mencionamos la lluvia tardía como una manifestación poderosísima del Espíritu Santo derramado sobre sus hijos y que salgan a proclamar el Evangelio. El fuerte clamor, proclamar el Señor viene. Pero también Elena White dice que no habrá lluvia tardía sin lluvia temprana. ¿Y cuál es la lluvia temprana? Esto que estamos mencionando, una relación con Cristo Jesús y una relación con los semejantes, con nuestros hermanos en la iglesia, ¿sí? Oración, ayuno, ruego, alabanza a nuestro Dios. Y una relación amorosa, sin orgullo, ¿verdad?, con los demás. Cuando eso se dé, cuando procuremos, ¿verdad?, a través del Santo Espíritu, entonces Dios nos regalará esa porción especial del Espíritu Santo, ¿sí?, para proclamar, o sin medida, ¿verdad?, de su Santo Espíritu para proclamar las buenas nuevas de que Cristo viene. Se acaba. Es decir, hay que esperar en acción. No hay que esperar inactivamente, ¿no? Así es. Los discípulos habían recibido la promesa del Espíritu Santo que los haría recordar en primer lugar, luego les haría descubrir verdades más profundas, pero finalmente con el propósito de ir y predicar. Esa misma promesa está sobre nosotros hoy, está para la iglesia. Analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras iglesias? ¿Cómo están nuestras iglesias? La iglesia primitiva tenía la fórmula. En la práctica estaba viviendo con una disposición, estaban orando, estaban estudiando la doctrina, la Biblia, estaban juntos en comunión, habían reconocido que no habían procedido bien, pero estaban seguros del perdón de Dios y finalmente eso los había motivado a comprometerse con la misión divina. La fórmula de unidad ya estaba siendo practicada. Quédese con nosotros. En un momento regresamos para continuar este repaso de la lección. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de Gema Editores México. Y recordarte que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones. Siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros, Gema Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección
del espíritu de profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar, una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas. Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos Inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los Últimos Días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La Verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, Mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla? Fácil. Acércate a una de nuestras tiendas Gema, la más cercana a tu domicilio. O puedes solicitarlo a través de tu director de publicaciones de la iglesia local. O puede ser también a través de nuestros socios distribuidores. Tú lo podrás adquirir en un precio muy económico, al alcance de tu bolsillo. Ven, visítanos, te esperamos. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 5. Vamos a tocar los efectos de la unidad. Ya tenemos una iglesia que está perseverando unánimes en oración, en ruegos, están meditando en sus errores y deseando resarcir sus objetivos distorsionados mientras Jesús estuvo aquí. Ahora están orando, ahora están juntos. Y entonces en esa unidad vienen algunos efectos. Después de llegar a la fórmula correcta de la unidad, vienen efectos, Pastor Óscar. ¿Qué encontramos en esta iglesia primitiva que empieza a suceder fruto de esa fórmula de unidad que viven? Se fortalecen los lazos, las relaciones, hay confraternidad. Es un hecho, es un acontecimiento que va más allá de una simple reunión social. La confraternidad incluye ese interés, ese cariño, ese amor, ese trato amable, desinteresado, el mismo trato que debiera existir en nuestra propia familia, ¿no? Uh-huh. Todo esto en un ambiente de desprendimiento, de generosidad, sobre todo con la preocupación y con el interés de sostener, de ayudar, de apoyar al que menos tenía, ¿no? Al pobre, a la viuda probablemente, a los huérfanos dentro de esta misma comunidad. Hay un dato interesante, me gusta que
el primer elemento que coloca allí la narración de este libro de Hechos es que fortalecían ese conocimiento de la doctrina que los apóstoles habían recibido de Cristo Jesús, ¿no? Obviamente ese fortalecimiento era enfocarse en el cumplimiento de la Escritura, en la vida, en la obra, en el sacrificio de Cristo Jesús y en el cumplimiento también de esa bendita promesa, ¿no?, de recibir al Espíritu de Dios de una forma abundante, una forma poderosa, con el propósito de compartir, de cumplir una misión especial. En este sentido, pastor, me llama mucho la atención pensar que la obra del Espíritu Santo ciertamente es una obra silenciosa, es una obra eficaz, donde la disposición, la voluntad, el elemento humano podría de pronto disminuir esa eficacia del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Sin embargo, esta obra del Espíritu de Dios es una obra continua. Cuando nosotros pensamos en que la obra del Espíritu de Dios incluye esta labor, este convencimiento de mi pecado y también de la necesidad que tengo yo de recurrir a la justicia de Cristo Jesús, todo eso me hace pensar que el Espíritu de Dios se va manifestando de una forma progresiva, de una forma paulatina, una forma constante. También puedo pensar que la disposición del hombre para escuchar, para admitir, para aceptar las impresiones escritas en la Biblia, las impresiones verbales, los testimonios, las no verbales, cuando la persona tiene esa disposición para abrir su corazón, entonces comenzará en su vida una capacitación mayor, una capacitación progresiva, y un día el Espíritu Santo podrá manifestarse de esta misma forma, ¿no?, de una forma poderosa en la vida de esa persona. Y pienso y compartí hace unos momentos con ustedes este sentimiento o este pensamiento. Me parece que esta obra del Espíritu de Dios, silenciosa, eficaz, tiene dos propósitos. Tiene muchos propósitos, pero estos dos propósitos son sumamente interesantes. Número uno, unirnos como iglesia y conservar en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestras relaciones, esta misma unidad que Él fomentó, que Él provocó, ¿verdad?, y que Él estableció, que Él confirmó en nuestra iglesia. Y además, el siguiente propósito de esta obra del Espíritu Santo es la predicación del Evangelio, que podamos cumplir con esa misión. Primero, capacitarnos, unirnos, cultivar en nuestra mente, en nuestro corazón ese mismo propósito y entonces llevarlo a la acción, ¿no?, llevarnos al cumplimiento de ese propósito, que es la predicación del Evangelio de Cristo en todo el mundo. Gracias, Pastor Oscar. Ahí está la iglesia y entonces viene el Pentecostés generando frutos. Pastor Abraham. Sí, pastor. Se ha descrito cómo vivían los primeros cristianos. Una vida, un estilo de vida propuesto por el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él es el que promueve la unidad, y vivían en unidad. Dice el versículo 42, Hechos 2:42, perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Así que entonces, guiados por el Espíritu Santo, dice que ellos estudiaban la Biblia, ¿no?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es importante, el estudio de la Biblia fue tan importante para ellos como debiera ser para nosotros. Además dice que ellos perseveraban también en la comunión unos con otros. Qué importante es estar unidos, llevándose bien los unos con los otros. Pastor, yo creo que lo más difícil en la iglesia son las relaciones personales, porque pensamos diferente, fuimos criados
diferente porque tenemos educación diferente. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros, a pesar de las diferencias que pudiéramos tener, unidad entre nosotros. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Qué vida, ¿no? De esos primeros discípulos, ¿verdad? Cristianos, leían la Biblia, se llevaban bien entre ellos, se ponían de acuerdo para comer juntos y comían juntos y oraban. ¿Y eso para qué? La iglesia es un club social. Nos llevamos bien los unos con los otros y aquí no la pasamos. Vengan, aquí no la pasamos bien. No. Si el Espíritu Santo promueve un estilo de vida de esa manera, tiene un propósito, ¿no? El versículo 43 nos habla acerca de eso. Dice, el temor se apoderó de todos. ¿De quién todos? De todos los que conocían a los discípulos, a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea, los apóstoles también hacían milagros. Y la gente decía, bueno, y esta gente es especial. Hacen milagros, comen juntos, se llevan bien, oran juntos, alaban juntos. Son gente especial. Y luego el versículo 46 dice, seguían reuniéndose cada día en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Iban a las reuniones, pero no iban de mala cara. Iban con alegría y con sencillez de corazón, compartían todo. Tenían un estilo de vida que se les antojaba a los demás vivirlo. Y por eso es que el versículo 47 dice, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo le caían bien a todos, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el propósito. El Espíritu Santo promueve esa unidad que se vive entre los miembros de la iglesia para que la gente vea. Es gente especial, vive de una manera especial. A mí me gustaría ser como ellos, me gustaría vivir como ellos, me gustaría adorar al Dios que ellos adoran. Debemos devolvernos a un antojo para los demás. Pero esa obra solamente la hace el Espíritu Santo viviendo. Ahora, una iglesia unida predica el Evangelio. Pero el Pentecostés es una manifestación especial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene gente de todas partes. Ya sabemos que el Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿no? El Señor Jesús a los 40 días se fue al cielo. 10 días que pasaron los discípulos ahí preparándose también, ¿verdad? Ese retiro espiritual de 10 días, dice la lección. Y entonces viene la manifestación del Espíritu Santo. Viene gente de muchas partes del mundo, por lo menos algunos hablan de 14 lugares, 15, 16 lugares diferentes, con sus lenguas diferentes, idiomas diferentes. Y entonces es necesaria para predicar el Evangelio una manifestación especial del Espíritu Santo. Y por eso ahora viene el Pentecostés, los discípulos, los apóstoles son capacitados por el Espíritu Santo para hablar en diferentes idiomas y se predica el Evangelio. ¿Sí? Se van, ¿verdad? Pero llevan el Evangelio de Cristo Jesús. Se separan físicamente, pero el conocimiento de un Redentor ya está en sus corazones y ellos también van y lo cuentan. Y entonces, a través del Pentecostés, se restauran las relaciones en todo el mundo o en estas partes del mundo. Se llevan el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, está unida por el conocimiento de un Salvador que vino y que murió por nosotros. Y esto es en todo el mundo. Lo que provocó Babel, lo restaura el Pentecostés. Estamos unidos en Cristo Jesús. Y qué bonita comparación que justamente después de esos 50 días que venían después de la Pascua, se presentaban las primicias de las cosechas y justo vienen las primicias del Evangelio, de la predicación del Evangelio, ¿no?
Es una relación muy bonita que yo encuentro allí. Y entonces, los frutos. Ahora, yo quisiera, antes de cerrar este segmento, Pastor Oscar, preguntar, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la vida de la iglesia con respecto a la iglesia primitiva? ¿Qué factores están presentes? ¿Qué factores debemos buscar para que podamos ver la obra del Espíritu Santo sin limitación en nuestras iglesias? Hay un elemento clave que incluso el pastor Abraham comentó fuera de la cámara, es ese compromiso intencional, ¿no? Trabajar personalmente, individualmente, por fomentar la reunión, el restablecimiento, ¿no?, de las relaciones que se han distanciado, de las amistades que se han roto por malos entendidos, por pleitos personales, por prejuicios hechos o establecidos aún antes de relacionarse con las personas, con la gente, de entablar conversaciones, de conocerlas, de saber cuáles son sus pensamientos, su manera de vivir, sus problemas, sus desafíos, sus necesidades, ¿no? Parece que necesitamos de pronto enfocarnos un poco más en las razones o en los motivos que cada persona tiene para conservar ciertas actitudes o tomar o detrás de ciertas decisiones o ciertas acciones o ciertas posturas, ¿no? Parece que necesitamos vencer ese desafío mental de la incomodidad, de la inconformidad que produce incomodidad al ir y saludar a la persona con la que se ha enfriado mi relación, ¿no? O con la que me he distanciado un poco. Parece que necesitamos tener esa disposición para pedir incluso perdón. Aun cuando yo siento que la razón personal es la lógica, la concluyente, ¿no? Que yo tengo la razón, aún en medio de esta postura o de esta circunstancia o de este pensamiento, me parece que necesitamos tener esa disposición para acercarnos, estirar la mano y saludar, ¿no? Incluso, pastor, atrevernos previendo, ¿no? Previendo probables reacciones de la otra persona, un probable rechazo o un probable, pues no te extiendo la mano porque pues yo no quiero que esto se solucione, ¿no? O porque yo estoy así bien, yo estoy bien con mi conciencia o alguna situación también de carácter personal, ¿no? Parece que necesitamos tener esa disposición o invertir ese esfuerzo para cumplir ese compromiso de manera intencional y resolver esas situaciones, ¿no?, que nos han separado y han provocado desunión en nuestra iglesia. Claro, y ahora eso debe ser el resultado de estar orando, o sea, de una relación con Dios, porque finalmente es Dios el que genera eso. Y no solo el llevarse bien entre ellos, ¿no, Pastor Abraham? Vendían sus cosas incluso. Sí, Pastor. Cuando oramos y estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo trabaja en nosotros de tal manera que nos hace ver en qué estamos equivocados. Uh-huh. Tal vez por años hemos estado tranquilos en una relación quebrantada con alguien y nada, no sentimos nada, absolutamente nada. Pero si nos acercamos al Señor en oración, en estudio de la Biblia, entonces el Señor nos hará patente que estamos mal. Uh-huh. El Espíritu Santo está trabajando, nos guía, ¿verdad? Nos convence de pecado. Entonces, vemos. Y pone en nosotros la disposición de arreglar ese asunto. No podemos ser hermanos de iglesia y estar distanciados por tanto tiempo. Y entonces el Espíritu Santo me empuja, ¿verdad? Me pone esa motivación en mi ser, porque con
compromiso intencionado porque yo deseo la unidad en mi iglesia, voy con mi hermano y le pido disculpas, le pido perdón, ¿no? Y se acaba el asunto. Pero puede ser que él no quiera. El perdón es personal y es por la relación que yo tengo con mi Dios. Yo, dice el apóstol, en cuanto sea posible, estar en paz con todos. Entonces, yo voy y hago todo lo posible. Es un compromiso intencionado, ¿sí? Y entonces se producirá de esa manera la unidad en la iglesia. Si la otra persona no responde de la misma manera, igual, ¿no? Hay que amar como Dios, como Jesús amó. Amar sin que lo merezca el otro, ¿sí? Amar aunque no lo pida. Amar aunque no responda. Ese amor divino. Y eso lo necesitamos todos. Porque amamos como ama el hombre. Amo si me ama. Ama si me lo pide. Si lo amo porque lo merece. Pero no es así el amor divino. El amor divino se da sin ninguna restricción. Al escuchar esto, pastor, pienso también en que muchos de los problemas y dificultades que hay entre nosotros tendrían que ser temas personales, ¿no? Tendrían que ser conversaciones privadas. Claro. Tendríamos que limitarnos a ese plano, ¿no? De lo privado, de lo personal. Pero hacemos cosas que bien afectan no solo la vida, la relación con mi hermano, sino también podrían afectar la vida de mi iglesia, ¿no? Compartiendo esta situación o este problema con los demás, podría provocar en mi iglesia ciertos partidos, ciertos grupos, ciertas inclinaciones, ciertas simpatías por parte de los demás hermanos, conmigo o con aquel, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos conversar más de forma privada y de forma personal. Claro, definitivamente necesitamos entender, conocer, relacionarnos más con Dios, entender ese amor que Él quiere generar en nosotros y que generó en la iglesia primitiva, para que entonces podamos ir adelante y de repente alguien esté pensando qué ilógico, amar a alguien que no me corresponde, perdonar aunque yo tengo la razón, tal vez suena como ilógico, pero así como lo mencionaba en la introducción, el joven recibe algún consejo para cortejar, pero hasta que lo vive y lo experimenta empieza a entender cómo funciona. Te animo a que empieces a tener una relación viva y eficaz con Cristo Jesús y Él va a producir esa unidad tan bonita, los frutos de la unidad que generó en la iglesia primitiva. Quédese con nosotros. En un momento regresamos para culminar con este repaso de la lección.
Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este repaso de la lección número 5. Hemos llegado al último de los ítems: egoísmo versus generosidad. La Biblia menciona en Hechos de los Apóstoles, hablando de la iglesia primitiva, que la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y entonces vendían las cosas, las ponían a los pies de los apóstoles, y así se daba a cada uno según su necesidad. Y en ese contexto de generosidad, de dadivosidad, también aparece la historia de Ananías y de Zafira en el capítulo 5 como una continuidad a esta parte de la generosidad, y obviamente aparece allí el egoísmo versus generosidad. Pastor Oscar, aquí encontramos la oposición de dos iniciativas. Esto en la iglesia primitiva. ¿Qué puede decirnos eso acerca de lo que estaba ocurriendo o lo que Satanás intentó hacer y de lo que puede estar ocurriendo en nuestras iglesias? Bueno, pues el problema del egoísmo, la avaricia, la codicia, pues no es un problema moderno, actual, ¿no? Ha sido un asunto que se ha enraizado en nuestro propio corazón como seres humanos a lo largo de nuestra historia, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. La codicia la avaricia, el egoísmo es un asunto mental. Es un asunto que se acaricia, que se piensa, que se mantiene allí en el pensamiento, en la mente, y al final se lleva a la acción. Me parece que el médico Lucas fue muy honesto al escribir también el problema que tuvieron con Ananías y Zafira, ¿no? Al decir que pues ciertamente la iglesia se mantenía unánime con un mismo propósito, un trato desinteresado, pero también había este tipo de problemas en el seno de esa comunidad. Pastor, a mí me gustaría comentar una situación. Parece ser que la narración bíblica se enfoca en la generosidad dentro de la comunidad, ¿no? Porque se dice que se vendían incluso las propiedades y se repartían entre las personas de la comunidad, de los hermanos que tenían necesidad, de los hermanos más pobres. Sin embargo, yo pienso o yo me imagino que los vecinos, los amigos, los familiares conocidos por la comunidad también pudieron mirarse beneficiados por esta generosidad, ¿no? Eso podría ser una posibilidad, pero me llama la atención también que esta generosidad se manifestaba a través del canal formal de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia, que eran los apóstoles, ¿no? A ellos se les entregaba el resultado de la venta, ¿no? El dinero de la venta se lo entregaban a ellos, y parece ser que eso da pie a pensar que ellos también administraban un poco, repartían todos esos bienes materiales. Hay una reflexión interesante en esta forma de actuar. Nosotros en la actualidad sufrimos o hemos percibido que hay personas que se dedican a defraudar, a vivir de esta manera, pidiendo, aludiendo, mencionando, recurriendo a la generosidad del cristiano, ¿no? Para poder recibir un poco de dinero o una colecta o una colaboración por parte de nuestra iglesia. Yo creo que eso no debiera limitar tampoco nuestra generosidad. Sin embargo, necesitamos saber cómo manifestarla. Con esta gente, normalmente al llegar a la iglesia y solicitar dinero, la iglesia bien pudiera ofrecerles algo en especie, ropa o comida. Y generalmente, no quiero decir que esto sea una regla y que en todos los casos ocurra, pero esta gente, al no recibir dinero, se van, se alejan, ¿no? Hay otra situación interesante. Necesitamos manifestar nuestra generosidad a través de los canales formales y oficiales de nuestra iglesia,
colocando nuestro donativo, nuestra ofrenda para pobres, nuestra ofrenda global, colocando los diezmos también en el alfolí de nuestra iglesia. En el alfolí de nuestra iglesia. Y que sea la iglesia, la tesorería, la organización, la administración de la iglesia, quienes distribuyan todo ese dinero para que nuestro dinero pueda ser mejor aprovechado en el avance de la obra y en la manifestación de nuestra generosidad hacia la gente. Y entonces, pastor, podemos ver que hubo actos de completa generosidad en esa época, y nosotros también podríamos reproducir esta misma actitud, ¿no? O esta misma disposición. Creo yo, pastor, que necesitamos expresarnos con mayor generosidad dentro de nuestra comunidad, con los hermanos que necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo, y también con los vecinos de nuestra iglesia, a quien conocemos y tenemos una relación de confianza o de amistad. Claro, el hecho de que, por ejemplo, venga Bernabé y venda una propiedad, híjola, genera, pues a mí me pone a pensar cómo una persona que tiene una propiedad es capaz de venderla, de desprenderse de ella para poner el recurso a disposición del Evangelio. Para mí entonces me llega a la conclusión, y no hay otra más, que él ha reconocido que no tiene nada, no es nada sino por Dios. Es decir, Dios viene, moldea al cristiano, lo llena de humildad, le hace entender que los recursos, los talentos, las capacidades, todo eso es algo que Dios le dio como un medio, como una herramienta para promover el Evangelio. Por el otro lado, el egoísmo manifestado en Ananías y Zafira, para mí representa el trabajo constante de Satanás en nuestras iglesias, Pastor Abraham. Sí, pastor, el estilo de vida que ya hemos mencionado, se añadió también esto, el ver por los demás. Cuando uno tiene relación con Cristo Jesús, el Señor Jesús implanta en nosotros su manera de amar, y la manera de amar de Jesús es desinteresada totalmente. Siempre se expresa hacia los demás, ¿no? Si Dios nos ha bendecido a nosotros, ¿por qué no ser canales de bendición también para los demás, ¿no? Y creo que eso es lo que ellos tienen. Además, en el Antiguo Testamento se nos menciona eso. En el contexto del Pentecostés, que lo mencionábamos, Levítico 23, habla acerca del Pentecostés. Y si recordamos, los israelitas traían las primicias de sus productos que habían cosechado, de su cosecha, ¿no? De la temporada de verano, traían sus cosechas. Y entonces dice 23-22 de Levítico: cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, o sea, lo que acaban de hacer, acaban de cosechar, no segaréis hasta el último rincón del campo, ni espigaréis después de segar. Para el pobre y el extranjero lo dejaréis. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿No? Es el rebusque. Sí. O sea, paso cosechando, y la imagen viene milpa, maíz, y allá en el pueblo donde nací, una canasta atrás, y cortando y echándolo en el canasto, y van pasando. No regreses. Si por ahí se quedó uno, déjalo. No rebusques para el pobre, para el extranjero. El Señor siempre viendo por las necesidades de todos. Y entonces Dios nos da a nosotros, ¿verdad?, para que podamos ser canales de bendición para los demás, para que sus bendiciones lleguen absolutamente a todos. Esto lo entendieron los primeros cristianos. Así y dice Hechos 4:34, ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Dios daba inteligencia, sabiduría para que se repartiera conforme a las necesidades, y toda necesidad era suplida.
qué manera de vivir, ¿no? ¿Cómo no se le antoja a los demás vivir Vivir de así, esa manera, claro. ¿no? Pero bueno, es el resultado de la posesión del Espíritu Santo en el corazón, o que el Espíritu Santo se posesione de nosotros, ¿verdad? De cada corazón. Ahora, el capítulo 5 de Hechos empieza con no sé cómo dice en tu versión las primeras palabras. Pero cierto hombre llamado Ananías. Dice, en cambio, o sea, está En hablando contraste. de Bernabé. Y aquí dice, en cambio, contraste de. Así es. ¿Sí? Bernabé vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. En cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión, ¿verdad? Y después de ver cuánto dinero le dieron, se quedaron con una parte. Le robaron al Señor, ¿no? Y aquí vemos desprendimiento versus egoísmo. Yo me quedo, yo lo retengo. Incluso, pastor, como que, bueno, a mí me da la impresión, digo, si no lo quiero dar y tengo egoísmo porque tengo interés personal, pues ¿para qué prometo, no? Sí. Yo siento como que también habían intenciones egoístas en tener renombre o prestigio, ¿no? Sí, o sea, se le reconoció a Bernabé, y yo creo que se llamaba José, Ajá. no se llamaba Bernabé, pero la comunidad le puso llamaba Bernabé, hijo de consolación. Ajá, qué bonito apodo. A ver cómo nos ponen a nosotros. Vamos nosotros y también vamos a entrar. Prometernos. Pudiera ser así. Ajá. Pero ya cuando vieron, oye, pues es que es mucho. Es mucho. Bernabé dio tanto. A lo mejor su posesión valía más, y pues vamos a dar igual que Bernabé. Y más o menos por ahí están las cosas. Tal vez, no lo sé. No sabemos. Pero se quedaron con una porción, ¿no? Y fallaron, porque habían prometido todo. Y ahora quisieron engañar. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a los apóstoles, y vieron las consecuencias. Dios tuvo que cortar de tajo esa actitud y esas acciones, ¿no? Porque traería mal al Evangelio, a la iglesia. Sí, también entre ellos hay envidiosos, orgullosos y todo. Entonces dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, añadía a la iglesia. Tal vez algunos, al ver esas situaciones, ya no tanto, ¿no? Claro. Así que se tuvo que cortar esto de tajo. Bueno, la avaricia es un proceso mental, dice la lección, ¿no? No es una acción, es un proceso mental. Tú estás pensando, deseo esto, quiero esto, y voy a ver la manera de conseguirlo. Si no tengo los medios, robo. Si no es lícito hacerlo, busco la forma de camuflar. Busco la manera de cómo hacerlo, ¿no? El adulterio, codiciar a la mujer. El robo, codiciar las propiedades. Entonces, como que la codicia es la raíz, ¿no? De los demás, desobediencia de los demás mandamientos. Debemos tener cuidado. Claro. Que ese proceso mental aquí, que Dios cambie nuestra manera de pensar, de tal manera que en vez de desear lo que los otros tienen, ¿sí? Dios nos dé contentamiento, es decir, estar contentos con lo que tenemos, y que nos ponga en nuestra mente el deseo de lo que tenemos, compartirlo con los demás. Claro, claro. Y pues yo lo veo también así, pastores, Satanás pues fue impulsado por la codicia en su rebelión, y ese ha sido su sello distintivo, movilizar a gente con la codicia para realizar incluso obras aparentemente buenas. Y por el contrario, Dios, con su humildad, el desprendimiento, sella todo lo que toca. Y entonces lo veo así como el ataque de Satanás a una iglesia que está creciendo en unidad, el ataque de Satanás a nuestras iglesias hoy. Y bueno, finalmente el antídoto es volvernos a ligar con Cristo Jesús, someternos a Él y dejar que Él nos moldee. Hemos llegado al final de nuestra lección. La lección número 5, la iglesia primitiva, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva.
y es momento de las conclusiones y de despedirnos. Agradezco, Pastor Óscar, por habernos acompañado. Ha sido un privilegio estar con usted en esta mesa de diálogo y pues quisiera que utilizara un momento para reflexiones finales y despedida. Pastor, en la parte del viernes, las últimas líneas de esa cita que hace el autor de Hechos de los Apóstoles en la página 58, dice que así como sucedía en la vida de la iglesia primitiva, cuando la iglesia hoy aparte sus afectos de las cosas materiales y comencemos todos a hacer estos sacrificios personales con el deseo, con el interés de que la obra avance, el evangelio se predique, entonces lo que predicamos tendrá un efecto poderoso sobre la mente de las personas. Oremos para que este pensamiento, este ideal se cumpla en la vida de nuestra iglesia y que pronto podamos mirar a Cristo Jesús regresando a las nubes de los cielos, ¿no? Que ojalá que pues esta lección nos lleve a experimentar esta relación que nos hace falta en muchas ocasiones. Gracias por acompañarnos, Pastor Óscar. Pastor Abraham, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo que nos queda es que esta experiencia, esta instancia de vida, esta manera de vivir es repetible. Es decir, se puede reproducir. Amén. ¿No? Y creo que lo que anhelamos todos es que esto se vuelva a reproducir, que se vuelva a vivir en nuestras iglesias esto. ¿Cómo lograrlo? Acercarnos al Señor. Oración, estudio de la Biblia, perseverando, creo que es una palabra muy importante, necesaria, perseverando, no hacerlo de vez en cuando, no cuando pasan lista en las lecciones, en el estudio de la escuela sabática, 3 días, 4 días, perseverando todos los días, orando todos los días, y lograr esa comunión entre nosotros que creo que es bien difícil, Pastor. Bueno, se ve difícil, pero no es imposible con la influencia del Espíritu Santo de llevarnos bien entre todos. Creo que esa será la prueba máxima de que el amor de Dios está en nuestro corazón. Procurémoslo con oración y con la lectura de la Biblia, acercándonos a Cristo Jesús. Amén, amén. Tener una unidad como la iglesia primitiva se dificulta para muchos de nosotros, así como al joven conquistar una muchacha. Se han propuesto la fórmula, los resultados, pero no hay nada como experimentar una relación viva con Cristo Jesús, una disposición a estudiar la Biblia, a orar, a vivir en comunión, y entonces los frutos y la evidencia notoria de Cristo Jesús en la iglesia será una realidad en tu iglesia. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo repaso para que juntos sigamos creciendo en la palabra.